Antes de comenzar, vale la pena detenernos un instante. Porque muchas tragedias no nacen del odio puro, sino de algo más silencioso. La incapacidad de aceptar la pérdida, el miedo a dejar ir, la obsesión por conservar lo que creemos que nos define. A veces confundimos amor con posesión, éxito con valor personal, estatus con identidad, y en ese error sacrificamos lo único que realmente importa: la paz, los vínculos, la vida misma. La ambición sin límites, la codicia disfrazada de orgullo, el deseo de controlar lo que ya no nos pertenece, pueden llevarnos a perderlo todo por nada. Esta historia no es solo sobre un crimen, sino sobre cómo el vacío emocional, cuando no se enfrenta, puede transformarse en destrucción, y cómo ningún lujo, poder o apellido es capaz de protegernos de nuestras propias sombras. La viuda negra de Gucci. Amor, poder y un crimen en el corazón de la moda. Durante décadas, el apellido Gucci fue sinónimo de lujo, elegancia y sofisticación. Pero el 27 de marzo de 1995, ese nombre quedó para siempre asociado a un asesinato brutal que no ocurrió en las sombras del crimen organizado, sino en pleno corazón del mundo empresarial de Milán. Un disparo seco en una mañana fría acabó con la vida del heredero del imperio Gucci, y detrás de ese crimen no estaba un rival de negocios, ni un socio traidor, sino la mujer que una vez había sido llamada Lady Gucci. Advertencia. Este contenido aborda temas de violencia, asesinato, manipulación emocional y traición. Se recomienda discreción. Maurizio Gucci caminaba con prisa aquella mañana de marzo. Eran poco después de las 8 cuando llegó al edificio donde funcionaban las oficinas de su empresa, en la elegante Vía Palestro, una de las zonas más exclusivas de Milán. Vestía con sobriedad, como había aprendido a hacerlo tras años de lidiar con la prensa, los escándalos familiares y las disputas empresariales. Nada parecía fuera de lo común. Nadie imaginaba que estaba a punto de convertirse en el protagonista del crimen más célebre en la historia de la moda. Mientras subía las escaleras, un hombre se acercó por detrás y le disparó 3 veces. 2 balas impactaron en su cuerpo. La tercera atravesó su cabeza. Maurizio cayó al suelo sin vida. El asesino huyó rápidamente en una motocicleta conducida por un cómplice. Todo ocurrió en cuestión de segundos. El heredero de la casa Gucci, el último miembro directo de la familia en dirigir la empresa, había sido ejecutado a sangre fría frente a su oficina. Milán quedó paralizada. Los titulares hablaron de un ajuste de cuentas, de una venganza empresarial, de una posible conspiración mafiosa, pero nada de eso encajaba del todo. Maurizio no tenía enemigos criminales conocidos, no estaba involucrado en negocios ilícitos. Era un hombre complejo, sí, pero no parecía alguien destinado a morir de esa forma. Durante 2 años, el caso permaneció sin resolver, convertido en uno de los grandes misterios judiciales de Italia. Sin embargo, la verdad estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Estaba en los recuerdos, en los rencores, en las heridas abiertas de un matrimonio que había sido tan intenso como destructivo. Maurizio Gucci conoció a Patrizia Reggiani a principios de los años 70. Ella era hija de un empresario del transporte, ambiciosa, carismática y profundamente seducida por el mundo del lujo. Él, heredero de una dinastía legendaria, era tímido, inseguro y marcado por una familia fragmentada. Contra la voluntad del padre de Maurizio, la pareja se casó en 1972. Para Patrizia, aquel matrimonio no solo representaba amor, sino también ascenso social, estatus, poder. Muy pronto comenzó a presentarse como Lady Gucci, un título que adoptó con orgullo y que convirtió en parte de su identidad. Durante años, la pareja vivió rodeada de privilegios. Mansiones, viajes, fiestas con la élite europea, amistades influyentes. Patrizia se movía con naturalidad entre millonarios, diseñadores, aristócratas y figuras públicas. Pero detrás del brillo, el matrimonio se deterioraba. Maurizio era distante, emocionalmente inaccesible, obsesionado con su trabajo y atrapado en los conflictos familiares que desgarraban la empresa. Patrizia, por su parte, era dominante, controladora y cada vez más insatisfecha. El punto de quiebre llegó en 1985.
Sin previo aviso, Maurizio salió de casa una mañana diciendo que iba a trabajar y nunca regresó. Durante semanas Patrizia no supo dónde estaba. Más tarde descubriría que él se había mudado a un apartamento con otra mujer y que planeaba divorciarse. El abandono fue devastador. No solo significaba el fin de su matrimonio, sino la pérdida de su identidad como Lady Gucci, del lugar que había ocupado durante años en el mundo del poder y el lujo. El divorcio se concretó en 1991. Patrizia obtuvo una generosa pensión mensual, pero para ella no era suficiente. No se trataba solo de dinero. Se trataba de estatus, de control, de la humillación pública de haber sido reemplazada. Lo que más la atormentaba no era la separación, sino la nueva relación de Maurizio con Paola Franchi, una diseñadora elegante, discreta y todo lo contrario a su personalidad explosiva. Patrizia sentía que su lugar había sido usurpado, no solo en la vida de su exmarido, sino en el mundo que ella consideraba suyo. Mientras tanto, Maurizio luchaba por mantener el control de la empresa familiar. Las disputas internas, las malas decisiones financieras y los errores estratégicos lo llevaron a vender sus acciones en 1993. Con esa operación, la familia Gucci perdió definitivamente el control de la marca que llevaba su apellido. Paradójicamente, justo cuando dejó de ser el heredero del imperio, Maurizio empezó a reconstruir su vida personal. Planeaba casarse con Paola, hablaba de estabilidad, de paz, de un futuro lejos del caos que había marcado su historia familiar. Para Patrizia, esa posibilidad era insoportable. Aislada, resentida y cada vez más obsesionada con su pérdida de estatus, comenzó a sumergirse en un mundo de supersticiones, lecturas esotéricas y consultas con videntes. Fue en ese contexto que se estrechó su relación con Giuseppina Auriemma, conocida como Pina, una amiga cercana que combinaba el papel de confidente, asistente personal y consejera espiritual. Pina escuchaba las quejas, las fantasías de venganza, las amenazas verbales que Patrizia lanzaba contra su exmarido. Al principio parecían desahogos, frases dichas en caliente, deseos imposibles. Pero poco a poco, esas palabras comenzaron a adquirir otro tono. Patrizia estaba convencida de que Maurizio no merecía ser feliz sin ella. Sentía que le había arrebatado su lugar en el mundo, su identidad, su razón de ser. Y en su mente, la única forma de recuperar el control era eliminarlo. Según reconstruirían más tarde los investigadores, fue Pina quien sirvió de intermediaria entre Patrizia y los hombres dispuestos a ejecutar el crimen. No se trataba de sicarios profesionales ligados a grandes organizaciones criminales, sino de delincuentes comunes, hombres desesperados por dinero, reclutados a través de contactos informales. Patrizia no conoció directamente a los asesinos. Todo pasó por intermediarios, por llamadas, por encuentros indirectos. Pero la intención estaba clara. Durante meses se planificó el asesinato. Se vigiló a Maurizio, se estudió su rutina, se buscó el momento perfecto. Finalmente, se eligió una mañana ordinaria de marzo, cuando caminaba solo hacia su oficina, sin escoltas, sin sospechar que alguien lo esperaba en la escalera. El disparo que lo mató no solo puso fin a su vida, sino que abrió una herida profunda en la historia de una de las casas de moda más poderosas del mundo. Pero en ese momento, nadie imaginaba que detrás de ese crimen no había una mafia, ni un socio traidor, ni un rival comercial, sino una exesposa herida, obsesionada con el pasado y dispuesta a destruir aquello que ya no podía poseer. Durante 2 años, Patrizia siguió viviendo en su lujoso apartamento de Milán, rodeada de objetos caros, mascotas exóticas y empleados domésticos. Nadie sospechaba de ella. Continuaba recibiendo su pensión. Seguía hablando de Maurizio como si su muerte fuera una tragedia injusta. Pero bajo esa fachada, el secreto la corroía. La culpa, el miedo y la paranoia comenzaron a infiltrarse en su vida cotidiana, aunque hacia afuera mantenía la imagen de una viuda dolida por un destino cruel. Sin embargo, la justicia avanzaba lentamente, y lo que parecía un crimen perfecto estaba a punto de desmoronarse por una traición inesperada, una confesión mal contenida y una investigación que, tras años de silencio, comenzaba a acercarse peligrosamente a la verdad.
porque el asesinato de Maurizio Gucci no había sido obra del azar. Había sido el desenlace de una historia de amor enfermo, poder, resentimiento y una obsesión que cruzó la frontera entre el despecho y el crimen. Y la mujer que alguna vez fue llamada Lady Gucci estaba a punto de convertirse en algo muy distinto. Durante meses, el asesinato de Maurizio Gucci permaneció como un expediente congelado. No había testigos directos confiables, las cámaras de seguridad eran escasas y las pistas físicas no conducían a nadie en particular. El crimen parecía diseñado para desaparecer entre teorías, rumores y especulaciones. Mientras tanto, Patrizia Reggiani seguía viviendo en su apartamento de lujo en Milán, rodeada de objetos caros, mascotas exóticas y empleados domésticos, proyectando la imagen de una mujer devastada por una tragedia que, según ella, jamás merecía. Pero el silencio comenzó a resquebrajarse desde adentro. Giuseppina Auriemma, conocida como Pina, su confidente más cercana, empezó a sentirse atrapada entre la lealtad y el miedo. Durante años había sido testigo de los pensamientos oscuros de Patrizia, de su resentimiento obsesivo hacia Maurizio, de sus explosiones de rabia cada vez que escuchaba el nombre de Paola Franchi, la nueva pareja de su exmarido. Al principio, Pina creyó que aquellas amenazas eran solo palabras lanzadas desde el dolor, pero después del asesinato comprendió que no lo habían sido. La relación entre ambas mujeres se deterioró rápidamente. Patrizia comenzó a distanciarse, a retrasar pagos prometidos, a tratarla con desprecio, y con cada día que pasaba, el peso del secreto se volvía más insoportable. Finalmente, Pina tomó una decisión que cambiaría el rumbo del caso: acudir a la policía. Cuando contó su historia, los investigadores dudaron. Les resultaba difícil creer que una mujer de alta sociedad, sin antecedentes criminales, hubiera orquestado el asesinato de su exesposo. Sin embargo, su relato contenía detalles demasiado precisos para ser descartados. Fechas, montos, intermediarios, conversaciones. Poco a poco, los detectives comenzaron a conectar piezas que hasta entonces habían permanecido dispersas. Se organizó una operación encubierta. Pina aceptó colaborar con las autoridades y portar dispositivos de grabación ocultos. Volvió a acercarse a Patrizia como si nada hubiera ocurrido, retomando conversaciones aparentemente casuales. Fue entonces cuando Patrizia, confiada, dejó escapar frases que helaron la sangre de los investigadores. Hablaba del crimen con naturalidad, como si se tratara de una transacción más. Mencionaba pagos, resultados, y expresaba una inquietante satisfacción por el desenlace. Las grabaciones confirmaron lo impensable. Patrizia Reggiani había sido la autora intelectual del asesinato de Maurizio Gucci. El 31 de enero de 1997, la policía irrumpió en su apartamento. La encontraron vestida con elegancia, rodeada de lujo, sorprendida por agentes que le informaban que quedaba arrestada por homicidio. Su reacción no fue de llanto ni de negación desesperada, sino de incredulidad indignada. Según relataron testigos, preguntó cómo se atrevían a tratarla de esa manera, como si se tratara de un malentendido social y no de un crimen. Junto a ella fueron detenidos los demás implicados: el intermediario que había contactado a los sicarios, el conductor de la motocicleta y el hombre que disparó contra Maurizio en las escaleras de su oficina. Las confesiones comenzaron a llegar una tras otra. La estructura completa del crimen salió a la luz. No había sido un acto impulsivo ni un ataque fortuito, sino un asesinato planeado durante meses, coordinado con frialdad y financiado con dinero proveniente directamente de la exesposa de la víctima. El juicio comenzó en 1998 y rápidamente se convirtió en uno de los procesos judiciales más mediáticos de Italia. La prensa la apodó la Viuda Negra, un nombre que sintetizaba el contraste brutal entre su apariencia refinada y la violencia del crimen que había ordenado. En la sala del tribunal, Patrizia se presentaba impecable, vestida con sobriedad elegante, peinada con cuidado, como si aún estuviera asistiendo a una reunión de la alta sociedad. Durante las audiencias, se escucharon las grabaciones, se presentaron los testimonios de los sicarios y se expusieron los detalles del complot. La defensa intentó argumentar que Patrizia sufría trastornos psicológicos graves,
derivados en parte de un tumor cerebral benigno que había padecido años atrás, y de la profunda depresión que la consumió tras el divorcio. Intentaron retratarla como una mujer emocionalmente frágil, incapaz de distinguir la fantasía de la realidad. Pero las pruebas mostraban una planificación meticulosa, coherente, sostenida en el tiempo. El tribunal no tuvo dudas. Patrizia Reggiani fue declarada culpable de ser la autora intelectual del asesinato de Maurizio Gucci. Recibió una condena inicial de 29 años de prisión, que más tarde fue reducida a 26. La mujer que durante años había vivido rodeada de lujo, viajes, fiestas y privilegios, fue trasladada a una celda. El apellido Gucci, que alguna vez la había elevado socialmente, ahora se convertía en una carga imposible de separar de su nombre. En prisión, Patrizia mostró la misma personalidad que había definido su vida fuera de ella. Durante años se negó a trabajar, argumentando que nunca lo había hecho antes y que no pensaba comenzar entonces. Su actitud generó rechazo entre internas y personal penitenciario, pero también reforzó la imagen pública de una mujer incapaz de renunciar a su sentido de superioridad, incluso tras una condena por asesinato. Nunca expresó un arrepentimiento auténtico. En entrevistas posteriores, llegó a decir que, si pudiera volver atrás, no cambiaría nada. Para muchos, esa declaración confirmó lo que psicólogos y criminólogos habían advertido desde el inicio. Su crimen no había sido producto de un arrebato emocional, sino de una visión profundamente distorsionada del amor, la posesión y el control. Para Patrizia, Maurizio no era un individuo independiente, sino una extensión de su identidad. Y al perderlo, sintió que había perdido su lugar en el mundo. En 2013, después de cumplir 16 años de prisión, obtuvo la libertad condicional. Tenía más de 60 años, su fortuna personal se había reducido drásticamente y su vida ya no se parecía en nada a la de la antigua Lady Gucci. Vivía de forma modesta en Milán, acompañada por sus mascotas, especialmente por un loro al que trataba como confidente. Aún así, cada aparición pública seguía despertando curiosidad, rechazo y fascinación. Era una figura imposible de olvidar. Sus hijas, Alessandra y Allegra, herederas de la fortuna de su padre, mantuvieron durante años una relación distante con ella. Para ellas, Maurizio no era un símbolo de poder ni de prestigio, sino un padre ausente, imperfecto, pero querido. El asesinato dejó una fractura imposible de cerrar por completo. La tragedia no solo destruyó una vida, sino también un vínculo familiar que jamás volvió a ser el mismo. En 2017, Patrizia terminó oficialmente su condena por buena conducta. Legalmente, había saldado su deuda con la justicia, pero socialmente, su nombre quedó unido para siempre a uno de los crímenes más impactantes del mundo contemporáneo. Una mujer que lo tuvo todo, terminó convertida en el símbolo del lado más oscuro de la obsesión emocional y la incapacidad de aceptar la pérdida. Décadas después, su historia regresó al centro del interés mundial con la película House of Gucci, que reinterpretó su figura desde el cine. Pero más allá de la ficción, los hechos reales siguen siendo más perturbadores que cualquier guión. No se trató solo de un divorcio mal resuelto, ni de una disputa económica, ni de una traición amorosa. Fue el desenlace de una obsesión profunda con el estatus, el control y la idea de que amar significa poseer. El asesinato de Maurizio Gucci no destruyó solo una vida. Marcó para siempre a sus hijas, cerró de forma brutal un capítulo de la historia de una de las casas de moda más influyentes del mundo, y dejó al descubierto que el lujo, el poder y la elegancia no blindan contra el abismo emocional. A veces simplemente lo maquillan. Hoy, el apellido Gucci sigue brillando en vitrinas, pasarelas y alfombras rojas. Pero detrás de cada logotipo, permanece la sombra de aquel disparo en una escalera de Milán. Un disparo que reveló que incluso en los mundos más sofisticados pueden esconderse historias de oscuridad absoluta. Así termina la historia de Patrizia Reggiani, la mujer que pasó de ser Lady Gucci a convertirse en la viuda negra de la moda, recordándonos que cuando el amor se confunde con posesión y el orgullo con identidad, el resultado puede ser devastador.
Si este documental te pareció impactante, te invitamos a apoyar nuestro canal con un like y a suscribirte para que podamos seguir creando contenidos profundos, investigados y narrados con respeto sobre los casos reales que marcaron a la historia.